Mil mensajes. Hoy estamos con el número 994 y este número lo consideramos importante y por lo tanto merecedor de una reflexión al esquema de las críticas. Las críticas las hemos hablado en alguno de estos mil mensajes, pero hoy vamos a tratar de reflexionar sobre dos condiciones básicas para uno valorar como criticado las críticas que nos hacen o para valorar como criticador las críticas que hacemos. Y estos son dos preguntas claves. De todas esas preguntas que se pueden resumir en el periodismo, aquí nos interesa realmente quién hace la crítica, por qué hace la crítica y para qué hace la crítica. Creo que si se tiene realmente esto, se puede entonces evaluar en una segunda oportunidad dónde, cuándo y cómo se hacen las críticas. Pero lo importante, a nuestro juicio, en especial cuando somos criticados o cuando vamos a criticar algo en forma importante, sobre todo una personalidad, entonces debemos contestarnos estas tres preguntas. Entonces vamos a reflexionar sobre cada una de ellas. El por qué se hace una crítica. El por qué se hace una crítica realmente tiene como origen fundamental el querer, el tener y luego querer una visión realmente muy buena, muy específica, muy clara de lo que debe ser la realidad. Y entonces vemos que las personas, incluso si es uno mismo, la persona o los grupos o quien esté encargado de hacer una determinada cosa, la haga en la forma mejor posible, en la forma que se ajuste de una manera adecuada a toda esa realidad. Y yo creo que esto es fundamental, el por qué se hace una crítica. También puede corresponder a un esquema que tengamos de perfeccionamiento de quien amamos, también podría ser como un esquema de poder para competir y para debilitar a la otra parte, y entonces pueden entrar una gran cantidad de elementos, elementos que son realmente vitales para comprender la crítica y sobre todo para evaluarla dentro de un punto de vista muy, pero muy importante, para volverla realmente una parte, una herramienta muy interesante que tal como lo es la crítica, ya sea constructiva o sea destructiva. La segunda pregunta es ¿para qué? ¿Para qué se hace la crítica? Y entonces aquí, cuando tenemos muy claro o tenemos una gran claridad del por qué se produce una crítica, vamos hacia el para qué se produce la crítica, esto le da legitimidad. Si el por qué justifica la crítica, el para qué le aporta legitimidad. Y es decir, le da un sentido. Y cuando nosotros evaluamos el sentido que se tiene una determinada crítica que recibimos o le damos sentido a una crítica que hacemos, realmente esa crítica crece y esa crítica puede crecer tanto en objetivos, puede crecer tanto que puede llegar a ser algo muy importante para nosotros si somos criticados y para los demás si nosotros los criticamos. Entonces creo que esta es una pregunta importante. No se olviden que los por qué justifican, dan, dan una razón y la segunda, el para qué legitima, dando realmente, porque las cosas que no tengan legitimidad, las cosas que no tengan un claro para qué, realmente comienzan a ser sospechosas de muchos elementos. Y el tercero, y quizás la pregunta fundamental, que pueden colocarla de primera, pero la quiero dejar de última para como elemento de estudio para darle la real dramatismo que tiene, es saber quién hace la crítica, quién le hace la crítica y si no somos nosotros, quién le hace la crítica a quién. Y esta pregunta realmente resulta muy esclarecedora
porque si vemos que hay un rol que le interesa que la persona criticada haga las cosas mejor, como por ejemplo un padre a unos hijos, a un hijo, o un maestro a un alumno, realmente le encontramos mucho sentido a la crítica y ya de por sí comienza un proceso de justificación y legitimación importante, en donde sería quizás menos importante el cómo se hace. Y entonces aquí realmente es básico contestar esto. Entonces ese quién critica a quién también es importante en el sentido de cuando somos criticados. Cuando somos criticados, nos preguntamos quién nos hace esta crítica. Ah, y entonces llegamos a la claridad del por qué y el para qué. Y también cuando criticamos, vemos y debemos evaluar a quién le hacemos la crítica, porque eso genera entonces todo un sistema de comunicación para hacer que la crítica realmente logre su objetivo y que realmente este objetivo pensamos y queremos pensarlo de que sea realmente constructivo, que ese por qué se ajuste a un para qué constructivo y que el rol que nosotros tengamos haga que se pueda hacer de la mejor forma posible. Este es el número 994 de los 1000 mensajes y consideramos que es básico, que son realmente las condiciones de quién critica a quién, por qué y para qué. Será hasta el próximo de estos 1000 mensajes.